Bueno, una semana en la cual todos aquellos que transitamos y hemos estado siempre acompañando a la lucha por los derechos humanos, sentimos un pesar porque una de las compañeras, una de las emblemas, y me refiero a Tati Almeida, ha partido con sus 95 años a cuestas, con muchas cosas pendientes en este plano, pero quizás dando un gran legado para todos nosotros y nosotras. Para hablar un poco al respecto de eso y cómo están hoy las políticas públicas en materia de derechos humanos y derechos de la mujer, la tenemos del otro lado de la línea a quien nos atiende hoy muy amablemente. Ella es la doctora Lucila Puyol. De más está decirlo que es una luchadora de años en nuestra ciudad, reconocida allí. También ha pasado por la función pública en la Secretaría de Derechos Humanos en la gestión de Omar Perotti. ¿Qué tal, Lucila? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por este contacto. Un saludo, un cariño para vos y para tu audiencia. Gracias, Lucila. Bueno, contanos un poco cómo tomaste la noticia de la partida de Tati Almeida. Bueno, con mucho dolor, seguramente vos sabés que para nosotros y nosotras, hijos e hijas, eh, nuestras queridas madres de Plaza de Mayo en realidad han sido nuestras abuelas, las que nos criaron desde pequeños, muchos de nosotros que crecimos sin nuestros padres o madres, bueno, nos refugiamos en ellas, ¿no? Como las abuelas que nos criaron, que nos contuvieron con mucho amor, pero además que nos enseñaron el camino de lucha. Muchos de nosotros desde pequeños transitamos con ellas primero la búsqueda y luego el reclamo de justicia en tantos años que tuvimos de impunidad hasta que finalmente llegaron nuevamente los juicios, ¿no? Y digo nuevamente porque hubo un primer momento, allá por 1985, que se iniciaron unos primeros juicios a los genocidas, después vinieron las leyes de impunidad y luego nuevamente los juicios. Y fueron ellas quienes nos guiaron, no solo a nosotros, sino creo que a todo el pueblo argentino, son nuestra base para reclamar en memoria, verdad y justicia, pero además que nos enseñaron que todas las luchas del pueblo argentino se defienden. Y es así como podemos hablar de los derechos humanos vinculados a nuestro pasado reciente, ¿no? Y por eso decimos los juicios, pero también decimos la búsqueda de nuestros hermanos y hermanas apropiados, los niños que buscan las abuelas de Plaza de Mayo, y también vamos a las escuelas con políticas de memoria, pero además ellas nos enseñaron que los derechos humanos se defienden y se construyen todos los días, y es así como eh, Tati podemos decir que era, ¿no?, la madre de todas las luchas, como también lo ha sido Eve, como lo ha sido Nora Cortiñas, como emblemas a nivel nacional reconocidas, y acá en nuestra ciudad lo ha sido Otilia, lo ha sido Queca, ¿no?, nuestras queridas madres que también ya han partido. Entonces, cada vez que una de ellas se va, nos queda un enorme dolor, un vacío de sentirnos huérfanos nuevamente, pero también una gran responsabilidad de tomar esas banderas de lucha. Creo que no me voy a equivocar si te digo que haces honor a una máxima que instaló Tati, ¿no? La lucha que se pierde es aquella que se abandona. Sí, es lo que nos enseñaron nuestras queridas madres, ellas lo decían siempre, eh, que la única lucha que se pierde es la que se abandona, y que por eso también ellas, ¿no? Cada vez que iban, se acercaban a dar la solidaridad, sea al movimiento de trabajadores, al movimiento feminista y de la diversidad, con los desocupados en lucha, con las organizaciones sociales, con una fábrica que se cierra, siempre ellas diciendo eso. Y además nos enseñaron que solo con su pañuelo blanco ellas lucharon contra una dictadura. No fueron las únicas, porque después el pueblo las fue acompañando, después estuvo el movimiento de trabajadores y trabajadoras. Ahora ellas
comenzaron en abril de 1977, en plena dictadura. De hecho, tenemos un grupo de madres de Plaza de Mayo desaparecidas y bueno, y desafiaron al poder, ¿no? Cuando les dijeron, no pueden quedarse acá reunidas, circulen. Circularon, empezaron a dar vuelta alrededor de la pirámide de Mayo, y como digo, solo armadas con su pañuelo blanco fueron capaces de desafiar. Nos lo dicen ellas, ¿cómo no vamos a ser capaces de superar este momento tan doloroso que estamos viviendo como país y salir adelante? Seguro que lo vamos a lograr. Lucila, teniendo en cuenta tus palabras y el legado de las madres, ¿cómo estás viendo hoy la lucha en un contexto muy, pero muy áspero? Yo diría más áspero que con el gobierno de Macri. Sí, sí, es como un Macri recargado, podríamos decir, sí, más, porque además es más rápido y más cruel, y sus políticas también lo son, ¿no? Estamos hablando del gobierno de Milei, pero también vemos que en nuestra provincia el gobierno de Puyaro toma muchas de esas políticas nacionales y también las aplica, ¿no? Contra el movimiento de trabajadores y trabajadoras, estuvimos como hijos, como nos enseñaron nuestras madres a acompañar todas esas luchas, estuvimos en la carpa blanca de los y las docentes este sábado que pasó, que inauguraron allí en Plaza de Mayo en Santa Fe. Venimos acompañando eso y eh, también están contra los jubilados, digo, esta burla que le llaman bono solidario y es obligatorio. Solidario es algo que vos haces de corazón. Acá la gente que menos tiene, a quienes más le sacan, también le piden un bono solidario, como son los jubilados y pensionados de la provincia. Entonces, así como vemos un gobierno de la nación muy cruel, vemos también la provincia. Y específicamente de las dos áreas que yo más trabajo y milito, que es el movimiento de derechos humanos y el movimiento feminista, ha sido brutal, bestial, digamos, este gobierno no me quedan otras palabras, de una crueldad absoluta, cerrar todas las políticas que se ha podido en relación a las políticas de género, desde cerrar el Ministerio de Género de la Nación, que hacía poquito que se había creado, hasta las políticas de cuidado, las políticas contra la violencia de género, las políticas contra la trata de personas, el plan EñA, el plan, las que tuvieran que ver con trabajar, con los derechos sexuales y reproductivos. De hecho, tienen desde el gobierno nacional un posicionamiento muy claro contra el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que ha sido un logro del movimiento feminista. También políticas contra la diversidad, pero además cerrar el INADI, ¿no? El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que fue creado en el gobierno de Menem, en el gobierno que supuestamente esta gente reivindica, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con los derechos de las personas han arrasado. En el tema de derechos humanos, un cercenamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el cierre del aporte jurídico que había desde las querellas, el área de investigación, la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, también han achicado, dejado a la mínima expresión de trabajadores y además desjerarquizando las áreas, pero también en niñez cerraron muchos programas en discapacidad. O sea, es un gobierno de la crueldad que solo vino a hacer negocios, porque eso lo estamos viendo, ¿no? Petróleo, minería, eh, extranjerización de nuestras tierras. Va a quedar un país muy arrasado. Creo que va a ser muy difícil de componerlo, por eso creo que tienen que ser nuestro faro, nuestras madres, ellas que una vez nos indicaron el camino para contrarrestar la dictadura, creo que hoy son las que nos van a ayudar, eh, aunque no estén tal vez físicamente, pero sí su legado
nos va a ayudar a levantarnos como pueblo. Lucila, ¿qué te duele más o qué duele más? ¿Los actos de crueldad de este gobierno o el silencio casi cómplice de cierto sector de la sociedad que realmente está muy quebrado? Me duelen más los actos de crueldad. Sin lugar a duda, me responsabilizo al gobierno, porque lo de ellos es intencional. Sin duda, hay, en el resto de la sociedad hay de todo un poco. Creo que hay quienes creyeron en su palabra, como muchas veces, ¿no? Porque fue al sentido común, a la cuestión más más sensorial, más de decir, no, porque hacen todo mal, porque se roban todo sin datos, y la gente que estaba mal dijo, bueno, a lo mejor es un cambio, no lo conocían. Entonces, creo que hay un sector que se equivocó, creo que hay otro sector que incluso tal vez ni lo había votado primero, pero ahora sí, en estas intermedias, que es básicamente la derecha fascista que hay. Tenemos un porcentaje de Ujú. nuestra sociedad acá y en todo el mundo. No creo que es la mayoría del pueblo, no del pueblo argentino. Creo que nuestro pueblo, si fíjate vos que aún en esta situación se le sigue preguntando qué piensa de las políticas en relación a los juicios a los genocidas, a la dictadura, a las políticas de memoria, y sigue sosteniendo el pueblo el nunca más. Eso me parece que es muy importante, muy importante. Pero también es cierto que hay un sector que es cómplice, que por eso yo hablaba hoy del gobierno de la provincia de Santa Fe, que es un gobierno que políticamente no es de la Libertad Avanza y sin embargo acuerdan, tanto porque reproducen en la provincia actos de autoritarismo y de crueldad, pero también porque sus legisladores están votando en el Congreso de la Nación las políticas que pide mi ley. Entonces, sin lugar a duda, hay una parte de la política que no le interesa que el pueblo viva mejor, que eso es el objetivo de la política, ¿no? Que nuestro pueblo cada vez esté mejor, que para eso nos elegimos. Y hay un sector que pretende beneficiarse en lo personal, sin lugar a dudas. Y lamentablemente eso está en muchos partidos políticos, incluso en parte de quienes se dicen oposición, dicen un montón de cosas en las redes y después hay que ir a los bifes en el Congreso y lo vemos en la listita votando con el gobierno nacional. En este contexto, yo digo, muy difícil para todos los ciudadanos argentinos, para los trabajadores sobre todo, los formales, los informales. ¿Vos creés que estos actos de crueldad al respecto de no homologar paritarias, por ejemplo, que es un acto deliberado prácticamente, al no Sí. homologar las paritarias, prácticamente condenan a los asalariados a vivir en la pobreza y a tratar de pensar solamente en subsistir, pagar las cuentas y poder sobrevivir? ¿Vos no creés que esto es una estrategia para que no se discuta cosas tan importantes como los derechos, por ejemplo, a las mujeres en el caso del el último femicidio que tuvimos en Córdoba? Sí, sí, sin duda. Me parece que, eh, digo, las dos cosas son terriblemente importantes, ¿no? En cuanto a la protección de los derechos humanos, no hay que hacer una jerarquización, sino tenemos que decir todos los derechos económicos, sociales, culturales, junto con los derechos civiles y políticos, tienen esa misma importancia. Esto me parece que es muy importante porque si no es como, viste que a veces ha pasado eso, bueno, tanto hinchan con el Claro. tema de los derechos sexuales y reproductivos cuando no tenemos ni qué comer. No, nosotros siempre tenemos que pensar que los derechos humanos se interrelacionan y tienen la misma jerarquía. Comparto esto que decís, el gobierno nacional intencionalmente no homologa las paritarias ni quiere que estemos mejor porque es parte de el adoctrinamiento o el disciplinamiento social, ¿no? Que pretende imponer. También lo vemos con la represión permanente.
hoy mismo es miércoles y está sitiado el Congreso de la Nación por apenas 50, 60 jubilados que van a reclamar, porque además hoy ni siquiera va a haber sesión, ni hay comisiones, entonces hay muy poco funcionamiento en el Congreso y sin embargo está todo sitiado, armado, y eso son puestas en escena también para amedrentar, porque como los trabajadores, las trabajadoras, el pueblo, nosotros, ¿por qué tenemos que ser héroes? ¿Por qué tiene que haber Claro, un claro, muerto? exacto. ¿Por qué tenemos que tener Sí, un Grillo, ¿no? Pablo Grillo que casi, casi lo matan? ¿Por qué tenemos que poner siempre el cuerpo lo pone el pueblo? No, los derechos se defienden, se reclama, se negocia, ¿no? Así salen los proyectos de ley y así es la democracia, pero el problema es que esta gente no cree en la democracia. Llegó por los votos populares, pero no cree en la democracia. Y es así como tenemos con grandes sectores bajo la línea de pobreza y la mayoría de los trabajadores con sueldos que tenemos bajísimos, pero además tenemos también muy alto el número de femicidios, sigue siendo, o sea, nada, ni se ha mejorado, ni es cierto que hayan invertido, no, al contrario, como decía, todas las políticas se desinvierte, pero además ese discurso también legitima un patriarcado que tenemos hace más de 2000 años, ¿no? Que nos gobierna y que veníamos de a poquito, pero con políticas para ir mejorando, para ir tratando de llegar a la igualdad, que es básicamente lo que pedimos desde el movimiento de mujeres, feministas y de la diversidad. Y sin embargo, si desde el mismo gobierno nacional están validando todas las políticas estas de crueldad, de maltrato, de misoginia, o sea, contra las mujeres, y sí, muchos varones se sienten envalentonados. claro. Y además de sentirse envalentonados, también lo que vemos es que no hay, ni siquiera desde el Poder Judicial, ni tampoco desde las fuerzas de seguridad, intención de avanzar en la investigación, en las búsquedas, porque total, pareciera que arriba no les importa a nadie. Claro, si te lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso, en el caso De Agostín. de Agostina Vega, claro, eh, cuando se descubrió todo fue por la activación de la alerta Sofía, que debe haber sido activado mucho antes, ¿no? Sí, absolutamente, debió ser activado antes, pero además tenemos que tener en claro que empieza eso, lo de la alerta Sofía, fundamentalmente de organizaciones eh, sociales, de asociaciones, más que desde el Estado Nacional, ¿no? No hay esa articulación que había como para estar, porque pareciera que prefieren ocultarlo. En mi gobierno no hay desaparecido, en mi gobierno no hay víctimas de trata, en mi gobierno no hay femicidio, y entonces ocultan los datos. Y no es que cambie el gobierno de un día para otro y todo se va a mejorar. No, lo que hay que hacer es continuar con lo que había y profundizarlo para mejor. Eso es, no es ocultando los datos. Yo escuché a una funcionaria acá en la provincia de Santa Fe Ujú. diciendo que ya no hay prácticamente ni femicidio ni violencia contra las mujeres, pero por favor, no tiene que ver con el gobierno, o sea, de un día para otro Claro, no cambia eso, no se modifica, todo lo contrario, lo que hace es tapar. Tenemos subregistros de datos porque ni siquiera quieren tener observatorios, registros desde el gobierno. De hecho, los datos que tenemos de la provincia de Santa Fe, que salieron en estos días a partir del 3 de junio, ¿no? Del año una menos, sí. de la convocatoria anual del año una menos, en el observatorio de Mercedes Pañuti, que es un observatorio feminista de la ciudad de Rosario, que viene desde hace muchos años haciendo, plantea de que la media nacional de feminicidios, la provincia de Santa Fe prácticamente la duplica. Claro. O sea, sobre 105 casos
que ha habido a nivel nacional, 17 son de la provincia de Santa Fe. Es muy alto el número, es muy alto para querer vanagloriarse de que no sucede. No sucede, sucede por muchas razones, fundamentalmente porque el patriarcado se resiste a dejar el poder y entonces cada hecho de femicidio generalmente es más violento. Sabemos que por lo general es intrafamiliar o de una expareja. Bueno, hay que trabajar sobre eso, pero no ocultarlo, no mentir. Claro, claro, Como dice, exacto, ¿no? es mentir. ¿Sabés qué? Claro, yo eso lo considero y es muy importante y valedero lo que decís, porque cuando se produce un caso de femicidio, atrás de cada femicidio hay un largo proceso que ha tenido que sufrir esa mujer con otras violencias que están ocultas, que están por debajo, ¿no? Es la famosa punta del iceberg, ahí arriba está lo último, ¿no? Que es la violencia extrema, pero todas las Exacto. demás violencias están presentes y siguen presentes en la sociedad. Eso es querer tapar el sol con un dedo, digo yo, ¿no? Totalmente. Y mira, esto que decís me hizo recordar que es importante señalar el horroroso proyecto de la senadora por la provincia de la senadora nacional por la provincia de Santa Fe, Carolina Lozada, que presenta ese proyecto denominado sobre falsas denuncias. Y nosotros decimos, no hay falsas denuncias. Al contrario, faltan denuncias. Justamente esa mujer que llega a una situación de femicidio, en algunos casos hizo denuncias que no fueron ni atendidas, ni escuchadas, ni resueltas. Y en otro caso, su temor es tan grande, Claro, su vulneración es exacto. tan grande, estaba tan sola, tan apartada del resto, porque eso es una de las cosas que hacen los violentos, ¿no? Las aíslan de construir una red de afecto familiar, de amigas, de compañeras y compañeros de trabajo, realmente no trabajan. Bueno, eso, por, eso es lo que nos está faltando. Seguramente hay mujeres que ni siquiera llegaron a lograr hacer una denuncia. Y tenemos una senadora que es mujer, Sí. que por supuesto es una mujer con altos privilegios, es una mujer que seguramente no ha vivido esas violencias, pero que tampoco tiene la empatía Claro. ni la sororidad para sentirse parte de un movimiento que ha sido históricamente postergado y que venimos organizándonos para dar una batalla contra ese patriarcado, que también lo encarnan mujeres, Sí, 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 claramente, sí, claramente mujeres es con cierto. poder, como Ujú. esta mujer, o como Patricia Bullrich, Claro, sí, otra. sí, sí, sí. Sí, 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 es innegable que es transversal y atraviesa a todos, ¿no? Y nos hace mucho mal. Lucila, se me terminó el tiempo. Ha sido un verdadero placer dialogar con vos y Igualmente. esperemos que sea en otra circunstancia, con otro tipo de contenido a dialogar, pero también es muy, muy importante. Lucila, un fuerte abrazo acá desde La Chalet. Bueno, muchísimas gracias, gracias por este contacto y bueno, con mucho amor a las madres siempre. Hasta aquí la palabra de la doctora Lucila Puyol, militante de raza, siempre allí en la lucha por los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Pasó aquí por La Chalet la doctora Lucila Puyol.